Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de la cámara de seguridad inalámbrica de la marca Ezvid, el modelo Ezvid C3X. Y como siempre, antes de hacer el unboxing, vamos a ver por encima sus principales características en forma de los titulares que la marca nos da en la caja. Y vemos cómo lo primero que nos dice es que cuenta con una lente dual, o sea, con dos lentes de 2 megas, para procesar la imagen. Tiene algoritmos de inteligencia artificial capaces de distinguir cuando lo detectado es un ser humano, para evitar falsas alarmas con animales, pues con ardillas, con gatos, etc. Tiene Wi-Fi dual, con dos antenas exteriores, como vemos en la imagen, y luego ya veremos cuando hagamos el unboxing y la prueba. Tiene defensa activa, con sirena y luz estroboscópica. Lo de la luz estroboscópica pues es novedad. Yo creo que ninguna de las cámaras que hemos probado en el canal, y son muchas, lo tenía. Tiene un slot para añadir tarjeta de memoria de hasta 256 gigas, aunque también tiene capacidad de grabación en la nube, pagando. Visión nocturna en color. El vídeo es H265, pues con lo cual muy comprimido y muy buena calidad. Va a entrar mucho en la tarjeta de memoria. Tiene comunicación bidireccional, se puede hablar a través de la cámara con quien esté delante de la cámara. Es IP67 a prueba de polvo y agua, y como adelantaba, pues tiene el sistema de la nube de Ezvid, que nos da una semana gratuita para probarlo y luego pues hay que pagar. Así que, vistas las características, vamos a hacer el unboxing. Y comenzamos el unboxing quitando en primer lugar el celofán protector. Vemos en primer lugar la guía de inicio rápido, la guía de instrucciones, que entre otros idiomas viene en español. Tras la protección, pues ya nos encontramos con la cámara. Que ya en la cámara pues vemos el sistema de doble lente, que nos dicen las características, los sistemas infrarrojos y detección de movimiento. Esto supongo que es la luz estroboscópica, que lucirá si detecta alguna intrusión. Y el sistema de conexión. Para toma de red y de energía eléctrica. Vemos el vástago de unión a la pared, es articulado, y el tamaño es estupendo. La verdad es que no es una cámara demasiado aparatosa como alguna de las que hemos probado últimamente. Vamos a ver qué más nos encontramos. Tenemos para proteger los conectores, los clavos para hacer la instalación y el alimentador. Así que no nos queda más que probarla, y una vez que la probemos pues os daremos nuestra opinión sobre esta cámara. Y bien, una vez conectada la corriente eléctrica a la cámara, lo primero que hay que hacer es añadirla a nuestra aplicación de Ezvid. Entramos en la aplicación de Ezvid con usuario y contraseña. Yo ya la tengo creada, ¿no? Pues tengo bastantes cámaras de esta marca. Simplemente hay que dar al más para añadir dispositivo, cámaras, y hay que simplemente escanear el código QR que viene en el manual de instrucciones. Lo voy a hacer. Una vez escaneado el código QR, pues marcamos la cámara que es, el dispositivo está encendido, damos a siguiente. Los indicadores parpadean en azul, pues damos aquí e iniciar. Lo que hay que hacer
es coger el nombre de la red Wi-Fi y meter la contraseña. Una vez que hemos seleccionado la red Wi-Fi y la contraseña, pues damos a conectar y debería conectarse inmediatamente. Conectado correctamente. Aquí podríamos cambiar el nombre a la cámara. Damos a siguiente. Y ya se está configurando. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Wi-Fi connected. Ya escuchamos que se ha conectado al Wi-Fi. Platform registration successful. Configuration complete. Welcome to EasyBiz. Y nos da la bienvenida. Dice que se ha añadido correctamente a la cuenta y nos da la bienvenida. Y vemos que Alexa, ya dado que tengo instalada la skill de Ezbit en Alexa, pues automáticamente ha añadido la cámara a Alexa, lo cual está pues muy bien. Y aquí pues bueno, tenemos la imagen que está tomando ahora, pues toma el techo, ya que lo tengo aquí, tal. Y podemos un poco pues ver las características. Hemos activado la prueba de la nube, aceptar. Y aquí tenemos la cámara. Vemos las características como siempre en la tuerca, pues podemos activar o desactivar el audio de la cámara. Podemos activar o desactivar la notificación de alarmas. Podemos activar modo detección o no, que notifique las alarmas o no. Las puede notificar cuando detecta un contorno humano de un vehículo, solo contorno humano, solo contorno de vehículo, o cuando vea que hay un cambio en la imagen, ¿no? Pues un poco más a lo bruto, ¿no? Con menos inteligencia artificial. Se puede configurar la sensibilidad en distintos modos, leve o intenso. E incluso podemos activar aquí la luz parpadeante en el caso de que detecte un movimiento. Se puede configurar el horario de notificaciones, el programa de notificaciones, se puede activar un área de detección que no sea toda la cámara, sino solo una parte de ella, ¿no? Pues podemos decir que solo detecte movimiento en este sector, por ejemplo. Se puede hacer de todo. Es muy completa por lo que vemos. Se puede ajustar el brillo inteligente en la zona de detección, conmutación día-noche, pues para que pase al modo nocturno o diurno. Cambio de horarios, cambiar la wifi, activar o desactivar la nube, el cloud, ver el estado de almacenamiento de la tarjeta de memoria, que cifre o no la imagen, desarmarla, etc. Configuración de imagen avanzada, pues se puede poner el estilo predeterminado, una saturación de color más baja o una más intensa. Ahora está cogiendo modo nocturno por lo que veo. En definitiva, que tiene todas las funciones que esperamos de una cámara y más de una marca tan consolidada como Ezbit. Así que bueno, hemos visto las características, hemos visto el unboxing, os he enseñado a configurarla, que como veis es facilísimo, yo creo que la cámara más sencilla de configurar que he configurado hasta ahora, sin ningún tipo de problema ya la primera. Por lo que es un producto totalmente recomendable, te dejamos ahí enlace de compra, cupón de descuento, si es que lo tuviéramos, y si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal.